Yo creo que sí hay una razón bastante perversa detrás de estos recortes que hicieron en el presupuesto de 2025 para el INE. ¿De qué trata esto? Bueno, pues va de que van a enfrentar una elección, la más grande de toda la historia, esta farsa de elección extraordinaria para el Poder Judicial. Va de que les recortaron presupuesto. Fíjense, la consejera Claudia Zavala del INE menciona que les dieron 27,000 millones de pesos para el año que viene y que de estos 27,000 millones, pues ya para empezar, 7,000 millones se los llevan los partidos, así de números redondos. Luego viene la elección, que ellos habían calculado que iba a costar 13,000 millones y que ahora les dijeron no, tiene que costar 7,000, ya son 14,000, les quedarían 12,000 millones. Y todos los demás, o las demás cosas que hace el INE, tienen que pues aguantarse con esa lana, distribuirlo como pueden. Aquí la consejera Claudia Zavala, que publicó este video de una de sus participaciones con relación a este tema, pues hace un recuento de cómo van a poder superar esto. La intención, les digo, es que fallen en la elección, es muy evidente, que la elección sea un desmadre como se prevé que va a ser, que no haya participación como planean, que pues sea un fracaso rotundo en el número de votantes, que haya errores, muchos errores, y que después de ahí se agarre el gobierno para que les digan a los adoctrinados, oigan, aplausos, necesitamos aplausos, vamos a empezar a repetir que el INE no sirve y que necesitamos desaparecerlo porque pues podemos organizarlo desde la Secretaría de Gobernación. Esto que les estoy diciendo no es nuevo, esa era la idea del gusano. El gusano estuvo pugnando por eso durante los últimos años de su gobierno, ¿o no? Quieren que otra vez sea el gobierno el que lleve a cabo las elecciones y no un organismo independiente. Esto es lo que hay detrás de la reducción en el presupuesto, es un hecho. Dice la consejera Claudia Zavala, desde el INE México se cumplió con el deber de explicar cada peso solicitado para el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Lo que no vimos fueron razones para el recorte presupuestal. Esto que pedía Lady Repsamen, ¿se acuerdan en los días anteriores que decía, bueno, que nos diga el INE en qué se va a gastar el dinero? Bueno, pues el INE le explicó peso por peso en qué se iba a gastar. Y después de eso, ¿qué dijo Lady Repsamen? Pues ni modo. De todas maneras, ve el recorte. Tiene que entenderse que no se afecta al INE, se afecta a la ciudadanía y a la garantía de sus derechos. A pesar del recorte vamos a cumplir porque el INE siempre ha cumplido. Tan importantes son los poderes legislativo y ejecutivo como es ahora el poder judicial. Escuchen lo que dice la consejera del INE, aquí le reclaman, dice, así como cumplieron regalando una sobrerepresentación que no ganó el narcopartido en las urnas, para que terminaran de desgraciar nuestra democracia, pues sin el INE va a estar peor. Excelente intervención, ya los quiero ver. Dice, pues sí, pero ustedes siguen incumpliendo medidas cautelares impuestas por juzgadores federales, así que pongan de su dinerito y hagan lo que dice el corrupto y destructor gobierno morenista. Estos que salieron a defender al INE el año pasado, ahora son los primeros en írsele a la yugular. Escuchen lo que dice Claudia Zavala. Sí hay que tener en cuenta que la asignación de recursos presupuestales es un acto político, pues claro, es de la Cámara de Diputaciones, quien está también y tiene, al ser un acto político, jurídico de poder, tiene la obligación de frente a la sociedad de decirle cuáles son las razones por las que en ese ejercicio balancea los recursos a la nación de determinada manera. Y en este caso, principalmente del INE, nosotros cumplimos con un deber reforzado de explicar cada peso, porque es una elección muy compleja, pero además el todo de las funciones del Instituto Nacional Electoral. Y lo que no encontramos y de frente a la ciudadanía es cuáles son las razones para ese recorte. Al INE se le dejaron 27,000 millones de pesos en términos redondos, de los cuales más de 7,000 son administrados para prerrogativas de partidos políticos. Y con lo otro vamos a tener que realizar el cúmulo de actividades, de atribuciones tan importantes para la ciudadanía
para los derechos de la ciudadanía, porque ahí conecto con lo que dice UKIP, son al servicio de la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es el principal pregunta que debemos enfrentarlo. Vamos a declinar, a variar el servicio de la credencialización, que tiene que ver con el derecho de la ciudadanía de contar con un insumo para ejercer todos sus derechos político-electorales, entre ellos votar y ser votado en igualdad de circunstancias, y además su derecho de identidad en México. Vamos a variar las condiciones del padrón electoral como el instrumento esencial para un proceso o todos los procesos electorales que garantiza un voto, que una persona. Vamos a quitar de la construcción de ciudadanía que tenemos encomendada y reforzada con las últimas reformas constitucionales, o vamos a bajar los proyectos que se tienen para seguir construyendo el camino que prevenga y que atienda la violencia política, que en este país cada vez tenemos más datos que nos están resonando en el INE. O vamos a claudicar al sistema de fiscalización, a fiscalizar de por sí con los plazos tan cortos, o al sistema de comunicación política que tenemos tan complejo como en ningún otro país, o vamos a claudicar a hacer las elecciones como las hemos hecho y con la alta calidad que las tenemos que hacer, porque tan importantes son los poderes legislativos y ejecutivo como el poder judicial. Sin duda los recursos no van a alcanzar. La explicación sucinta que dio el consejero Arturo pone en evidencia los grandes temas que se han debatido sobre la base de premisas falsas. No es la misma elección y vamos a cumplir, sí, el INE siempre ha cumplido. ¿Cómo vamos a cumplir? Es el tema. Se vale que cada vez más recursos económicos se inviertan cuando el legislador no se ha hecho cargo de variar el modelo que podría generar economías en los procesos electorales. No se vale, porque las leyes están ahí, porque nosotros tendríamos que conducir todas las acciones para brindarle a la ciudadanía esa certeza, ese piso de cercanía a lo que están acostumbrados. Es un servicio, no se afecta al INE, se afecta a las y los ciudadanos y a sus derechos, a la garantía de sus derechos. ¿Cuáles son las razones? Ojalá, aquí está usted como diputado, no sé quién más, pero ojalá las encontráramos. Ojalá la soberanía de la Cámara de Diputaciones nos explicara qué valoró, qué ponderó para que condujera al INE a tener un modelo que no va a ser con los estándares de calidad. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero el recurso es insuficiente, que nos va a llevar a variar no a mesas directivas de casilla, sino a quizás centros de votación, a tener menos capacitadores, a tener más gente votada formada para votar el día de la elección, a tener más candidaturas con menos posibilidades para que puedan ser conocidas y conocidos. Primera vez que en México se va a elegir a las y los jueces, en general hablo de operadores jurídicos en todo el Poder Judicial, en unas condiciones que no son las óptimas, que en México no podemos ir caminando en ese sentido. Veía yo el informe que dimos en los OPLES, en la misma magnitud estamos en eso, no se asignan recursos, tenemos serios problemas. Y aquí el tema es, sí, como legisladores, ¿qué quieren variar de la ley? ¿Qué quieren variar del modelo? Que a ustedes les dio tantas garantías, a ustedes les dio garantías de equidad, de certeza, por eso es tan costoso nuestro sistema. Pero todos los partidos han estado pasando el poder, generando los medios para tener condiciones de equidad. ¿Y por qué hoy no garantizarlas a un poder que es más complejo,
y a la ciudadanía para que podamos informarles con toda la debida puntualidad del ejercicio presupuestal de cómo va a ser este ejercicio, cómo van a votar, qué calidad va a tener esta elección.